En el año 2017 tuvo lugar una ceremonia por el 300 aniversario de la secta diabólica de la masonería en Inglaterra. La ceremonia se realizó en el Royal Albert Hall, uno de los teatros más importantes de Londres. Ahí se reunieron 136 gran maestres y todas las logias del mundo, incluida obviamente toda la masonería de Sudamérica y concretamente de Argentina. To order, brethren! To order, brethren, to receive the most worshipful, the Grand Master. Ese viejo que ven ahí es el gran maestre de la masonería de Inglaterra. Más adelante vamos a hablar brevemente de él. King Solomon sought to find one skilled in the art of building. He sent for Hiram and brought him up out of Tyre. And so the architect drew designs for the construction of a building. Never more splendid an edifice was fashioned than the temple Hiram wrought for the Lord. This skill. La ceremonia se compone de distintas recreaciones teatrales de obras masónicas. En este caso, a lo largo de la ceremonia masónica van haciendo recreaciones teatrales de obras masónicas donde se exaltan los valores y los principios masónicos, además de mencionar parábolas. Por ejemplo, acá en pantalla podemos ver a este actor, el cual quizá conozcas si viste la película Gladiador, la primera, ya que en esa película interpreta al senador Draco o Graco, algo así se llamaba, es el que ayuda a la protagonista. Este señor habla en la ceremonia sobre la leyenda de Hiram Abif, el mítico y presunto creador de la masonería, que fue un albañil que trabajó en el templo del rey Salomón y, según cuenta la leyenda masónica, fue el creador de la masonería al haber accedido a enseñanzas mistéricas del rey Salomón, el cual, según el relato bíblico y según también la tradición rabínica, en determinado momento en su vida pasó a convertirse en un idólatra, invocador de demonios, de genios, y el Talmud relata cómo invocaba seres del inframundo para obtener sabiduría secreta y cosas por el estilo. No se sabe si esa historia es cierta o no, la de Hiram Abif. Lo más probable es que sea pura fábula de la masonería. En las diversas sectas esotéricas que existieron siempre, todas tienden a otorgarse orígenes míticos en tiempos pretéritos como para hacerse los importantes. Todas suelen tener el fetiche de creerse depositarios de una sabiduría y tradición perenne que solamente ellos pueden conocer y bueno, así captan almas también. Cosa que si uno lo piensa nos retrotrae a la serpiente del Edén, que fue con conocimiento atentar a los seres humanos, es decir, con la gnosis. La trampa demoníaca parece radicar siempre ahí, en la promesa de saberes esotéricos a los cuales solamente tienen acceso unos pocos iniciados y el resto son legos, son profanos, son seres inferiores, indignos, deposeedores de la sabiduría ancestral que viene del origen de los tiempos. Yo por mi forma de pensar tiendo a desmitificar todo esto. Para mí son simplemente gente que quiere sentirse importante y da la causalidad que algunas de estas sectas realmente lograron llegar a tener poder. Entonces se van perpetuando con el paso de los tiempos, captando almas a las cuales les entregan ciertos saberes que muchas veces tienen como origen a seres sobrenaturales. Pero bueno, me estoy yendo un poco por las ramas. La cosa es que cuando la masonería habla de su origen mítico en el templo de Salomón, lo más probable es que sea una fábula y que la realidad sea mucho más simple.
La realidad es que la masonería es solamente una secta esotérica que incorporó a sus corpus de saberes la cábala, y para justificar su gnosticismo neoplatónico cabalista meten el cuento de Hiram Abiff, de Salomón y todo eso, ¿no? Pero es simplemente una cosa para otorgarse, como le dije antes, un origen mítico en tiempos pretéritos, en este caso los tiempos del rey Salomón, que no se sabe en qué tiempo existió realmente. Y bueno, nada. Bueno, la cosa es que están así 2 horas con dramatizaciones aburridas y finalmente presentan al gran maestre de la masonería de Inglaterra, al cual le rinden lealtad los masones de todo el mundo, el príncipe Eduardo, duque de Kent. In Britain, Kings George IV, William IV, Edward VII, Edward VIII, and George VI were all Freemasons, as were 18 dukes and princes, including the Duke of Edinburgh. This year, His Royal Highness Prince Edward, the Duke of Kent, celebrates his 50th year as Grand Master of the United Grand Lodge of England. His father was Grand Master from 1939 to 1942, and in 1963 His Royal Highness was proposed into Freemasonry by the then Grand Master, the Earl of Scarborough. He was initiated into Royal Alpha Lodge number 16 on Monday the 16th of December 1963 and served as its master from 1965 to 1966. Having served a year as Senior Grand Warden, in 1967 he was elected the 10th Grand Master of the United Grand Lodge of England and the 57th Grand Master of English Freemasonry since Anthony Sayer first took the chair at the Goose and Gridiron in 1717. His Royal Highness is, by a considerable margin, the longest-serving Grand Master in the history of English Freemasonry, and has spent each year of his Grand Mastership as a tireless ambassador and advocate for the craft all over the world, continuing 3 centuries of distinguished royal tradition at the very heart of English Freemasonry. To order, brethren! To order, brethren, to receive the most worshipful, the Grand Master. Mientras el tipo este camina al escenario, les cuento que, además de ser el gran maestre de la masonería de Inglaterra, es miembro de la Orden de la Jarretera, una orden muy poderosa y la más antigua de Inglaterra. Fue fundada por la realeza británica en el año 1348 por el rey Eduardo III. Esta orden tiene, como 700 años, una locura, un montonazo. Y viene de la época de las órdenes de caballería, que ya, para empezar, las órdenes de caballería fueron un esbozo de órdenes que iban a tener tendencia hacia lo esotérico. La Orden de la Jarretera es de origen inglés, pero la realeza de toda Europa fue históricamente iniciada en esta orden, porque la realeza europea desde hace muchos siglos está interconectada por lazos de sangre. Muchas veces hay linajes secretos que por ahí la historiografía oficial no cuenta, o por ahí los cuenta pero de manera muy solapada, pero hay linajes que unen a todos. Y por cosas como estas, yo si bien reivindico por ejemplo a los reyes católicos, después en general, más allá de algún que otro rey bueno que pueda haber habido, los considero a todos parte de la misma red de poder que siguen operando hasta el día de hoy. Por ejemplo, en el 2017 fue iniciado en la Orden de la Jarretera el actual rey de España, Felipe Borbón, por la reina Isabel II de Inglaterra.
Pero bueno, volviendo al gran maestre actual de la masonería inglesa, el duque de Kent, una curiosidad es que su padre, Jorge de Kent, también fue gran maestre de la masonería británica, aunque fue más conocido por sus escándalos sexuales, ya que era un degenerado, practicaba orgías bisexuales y era un drogadicto cocainómano. Terminó muriéndose en un muy dudoso accidente. Ya sabemos cómo abundan los accidentes en la familia real británica. Debe ser una de las familias más accidentadas de la historia. Casi como si cuando quisieran sacarse de encima a alguien, el que los está dejando mal parados, los mandan a accidentarse. Pero bueno, el hijo de Jorge, al cual estamos viendo ahora en pantalla, fue mucho más inteligente que su padre y terminó convirtiéndose actualmente en una de las personas más poderosas del planeta desde hace por lo menos 6 décadas. Brethren, please stand and join me in expressing our fondest gratitude to the Most Worshipful, the Grand Master. Thank you, Prayer Grand Master, for those most generous words, and thank you all, brethren, for your kind wishes. Freemasonry, as we have seen today, has inspired countless truly great men and historical figures throughout the ages, bringing light to millions, leading men to improvement, and making the world a better place. As a result, we leave the Royal Albert Hall even more proud of our ancient institution. About the guidance and sustenance that Masons have always sought from the great architect of the universe. Bueno, acá el gran maestre invocó al gran arquitecto del universo, una evocación siempre de tinte neoplatónica. Y bueno, a continuación verán que hay un momento sumamente interesante, donde se hace una representación de una iniciación a un profano, en primer lugar, y después verán que el gran maestre dice unas palabras, creo que dice algo así como que la luz entre en este nuevo iniciado o algo así, y verán cómo aparece como símbolo central el ojo que todo lo ve, el ojo de Horus. Y luego van a ver que cantan el himno de la Babilonia moderna, Inglaterra. Light. Let that blessing be restored to the candidate.
Lo interesante de esta escena es que, como dije al inicio del video, en esta ceremonia había masones de todo el mundo. Todas las logias de Sudamérica estaban ahí. Y es interesante ver que todos los masones del lugar están rindiéndole pleitesía a la logia central de sus operaciones en Londres, y todos están cantando el himno británico, que es un himno en honor a la monarquía, misma monarquía que dirige a la masonería y otras órdenes poderosas como la mencionada Orden de la Jarretera. Pero centrándonos en las logias de Sudamérica, es sumamente entendible que estén ahí rindiendo pleitesía ante la monarquía británica y ante la Gran Logia de Londres, porque todas las logias masónicas sudamericanas fueron sufragadas desde Londres, justamente, o también desde el otro antro masónico que es Francia, pero bueno, son todo lo mismo en realidad. Por más que incluso sí que a veces pudo haber lucha de poder quizá entre logias que respondían a alguna logia de Francia y otra que respondía a una logia de Inglaterra, pero esas son nimiedades. Sobre este asunto también, de hecho, aprovecho para publicitar uno de los videos que hice, donde analizo una novela muy buena argentina llamada El Elegido, donde justamente la trama muestra una guerra entre masones. Y bueno, en ese video desarrollo un poco más la cuestión, un poco más a fondo, de cómo a veces se dan enfrentamientos entre masones, pero no dejan de ser lo mismo. Así que les recomiendo ver ese video si no lo vieron. Pero bueno, básicamente la base de operaciones para las logias sudamericanas siempre fue Londres. Los antecesores de esos tipos que estamos viendo en pantalla ahí cantando el himno y chupándole las medias al gran maestre, que es el príncipe duque de Kent, de la realeza británica, los antepasados de toda esa gente fueron los que conspiraron para derrocar al Imperio Católico Español, porque en el nuevo orden mundial que ellos empezaron a configurar desde el iluminismo en adelante, ya no había lugar para los principios católicos. Entonces era necesario reclutar a títeres traidores a la patria, como Simón Bolívar, Francisco Miranda o San Martín, para llevar a cabo la nueva configuración que reemplace la universalidad pregonada por la hispanidad y sustituir esos valores por la falsa igualdad, la falsa fraternidad y la falsa libertad. Los tres pilares de esta pérfida secta cabalista diabólica conocida como masonería, que bueno, a lo largo de este video vimos de forma resumida cómo celebró su 300 aniversarios justamente en su base de operaciones, que siempre fue Londres.